Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias a nuestros amigos de Facebook que nos siguen domingo en domingo. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network que también, llegando con la palabra del Señor a todas partes del mundo, ahora también conquistando Camerún, Nueva Guinea y alguna otra que no me acuerdo, pero bueno, estamos llegando allí a través de esa plataforma a diferentes partes donde la palabra del Señor sin duda algo está haciendo. Y de eso se trata, eso es el Evangelio. Y así como el Señor tiene palabra para ellos allí, también tiene palabra para cada uno de nosotros, para la gloria de su nombre. Así que si aún conserva la fe, diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros los seres humanos en ocasiones desarrollamos relaciones tóxicas en las cuales genera dependencia emocional, genera dependencia de la necesidad de aprobación, genera dependencia financiera y nos hace recurrir mucho más a las personas que a Jesús en ocasiones. Siempre somos dependientes de alguien o de algo. Somos dependientes del horario, somos dependientes de nuestras decisiones, somos dependientes muchas veces de otras personas. Pero ¿qué tan dependientes somos del Señor? ¿Qué tan dependientes somos de Dios? Sé que aquí hay testimonios tremendos de la dependencia de Dios. Y cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha derramado su provisión y ha hecho cosas solamente porque se supo esperar en los tiempos de Dios. Ahora, ¿qué significa dependencia? Dependencia se define como el estado mental y físico en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Es algo que se necesita para tener ese estímulo y lograr ese bienestar. Ahora, ¿qué tipo de bienestar podemos encontrar? Podemos encontrar dos tipos, el permanente y el temporal y el permanente. El bienestar temporal es cuando dependemos o ponemos nuestra confianza en las personas. Ponemos nuestra confianza en nuestros recursos, en la economía, en nuestra inteligencia, en las amistades. Y sabemos que algo de eso algún día va a fallar. Y ese es un bienestar temporal que dura por un tiempo hasta que algo se corta, algo falla. O falló el amigo, o falló el préstamo, o falló la fuerza, fallaron los recursos. Y ese bienestar temporal, ese tipo de bienestar se cae. Pero después está el otro bienestar permanente, que es el que genera a todas aquellas personas que ponen a Dios en primer lugar. El depender de Dios tiene que ser nuestro norte, tiene que ser nuestra principal actividad durante el día y durante nuestra vida. Y ese bienestar ya no es temporal cuando dependemos de Dios, sino que ese bienestar es permanente. Y Dios sabrá cómo darlo. Dios sabrá qué dar, qué no dar. Dios sabrá qué hacer o qué es lo que no tenemos que hacer para poder lograr según la voluntad de Dios. Si dependemos del Señor, nunca encontraremos una falla, porque de quien dependemos no falla. Si dependemos de los hombres, de las amistades, de la familia, de los recursos, sin duda un día eso se va a cortar y va a haber una falla. Y va a haber frustración y va a generar desilusión. Pero cuando aprendemos a depender totalmente de Dios, aún en tiempos complicados, porque es fácil depender cuando todo está bien, nos llenamos la boca y hablamos y decimos dependo de Dios, pero cuando todo se viene cayendo de a poquito, cuando la enfermedad golpea la puerta de la casa, cuando las cosas en la familia no están buenas, cuando la puerta de trabajo no se abre, ¿cuántos aprendemos a depender totalmente de Dios? Y muchas veces, para aprender a depender de Dios, es necesario perderlo absolutamente todo y tener solamente al Señor como sustento. Y de esto le podemos hablar con propiedad. Para depender y aprender a depender de Dios, para sacar esa idea de que yo puedo con todo, de que tengo amistades influyentes, que tengo una buena economía, buenos recursos. Muchas veces el Señor se encarga de quitarnos absolutamente todo lo que tenemos. Y ahí aprendemos que la única dependencia valedera y cierta es cuando aprendemos a depender de Dios, cuando ponemos toda nuestra confianza allí en el Señor. De hecho, la palabra de Dios tiene muchos versículos que hablan de dependencia del Señor. Hablan de confianza, de poner la confianza en el Señor. Y ahí en Jeremías capítulo 17 hay un versículo clave donde la Escritura nos enseña la voluntad de Dios.
cómo Dios toma el confiar o no confiar en Él. Cómo el Señor toma el depender o el no depender de Él, porque son opciones. No que las del Señor, sino que la vida nos pone opciones. Y ahí en Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice lo siguiente. Y creo que lo ha leído y conoce este versículo muy bien. Jeremías 17, 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios mismo dice, porque aquí resalta cuando dice, así dice el Señor, así dice Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Su corazón lo hace a un lado. Cuando dice aquí que pone carne por su brazo es cuando se basa en su propia fuerza, dejando al Señor de lado. Y así lo mide el Señor. No es bendito el varón genérico que confía en el hombre, que pone su confianza y su dependencia en el hombre, sino dependiendo de su propia fuerza, toma la decisión de depender de sí mismo, de sus fuerzas, dejando al Señor de lado. Y aquí hay un contraste entre dos personas. Los que dependen de los hombres, los que ponen su confianza en los hombres, y los que dependemos de Dios y ponemos toda nuestra confianza en Dios. Aquí, en esta porción de la Escritura, refiere a cuando Judá se había ido tras dioses falsos, tras dioses ajenos, habiendo dejado a Jehová, el Dios verdadero, a un lado. Y se habían basado en su propia fuerza y se habían basado en lo que ellos podían esperar de las estatuas, de las imágenes, de los dioses ajenos. Por tanto, el Señor permitió que fueran un pueblo por un tiempo árido y sin frutos. No dieron frutos, porque habían puesto su confianza en otra cosa que no era Dios. Y esto sucedió a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Dios los libraba y les decía, yo soy su Dios, yo les he sacado con mano fuerte, yo les he librado de la esclavitud y del yugo de los egipcios. Y alababa el pueblo de Israel al Señor, pero después se torcía buscando otras cosas que iban contra la palabra y contra la voluntad de Dios. Y aquí sucedió lo mismo. Por eso el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, poniendo carne por su brazo, basándose en su propia fuerza y dejando al Señor de lado. Pero después, en contraste, está el otro tipo de persona, el que sí confía en Dios. Y en el Salmo capítulo 1 podemos ver cuál es la bendición de los que confían en Dios, que dice, serán plantados junto a corrientes, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya raíz no se seca, su hoja no cae, su fruto permanece y todo lo que hace prospera. Esta es la dependencia de Dios. Esto cuando aprendemos a depender de Dios. Y depender de Dios es recibir el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y tomar decisiones no en base a lo que podemos saber, al instinto, a la inteligencia o algo que nos ha salvado en el pasado cuando éramos enemigos de Dios, sino que incluir a Dios en todas nuestras decisiones. Depender de Dios es caminar y vivir según su voluntad. Aunque nuestra forma de ver, aunque nuestra voluntad, nuestro carácter diga alguna otra cosa, depender de Dios es dejar que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Los que dependemos de Dios sabemos, nos esforzamos por depender de Dios todos los días, sabemos y hemos visto la mano del Señor, no en el tiempo que hemos querido, sino en el tiempo más correcto, más conveniente. Porque su voluntad siempre se manifestará conforme su tiempo, no el nuestro. Pero cuando hemos dependido de Dios, también aprendimos a depender de Dios, pasando necesidades múltiples, no teniendo pan en la mesa, teniendo dificultades, no pudiendo pagar nuestras deudas, siendo cortados en todos nuestros servicios. Aprendimos igualmente a depender de Dios. El tema que, claro, es mucho más fácil depender de algo que se ve, de algo que no se ve. El problema no es la dependencia, sino de quién decidimos depender, en quién decidimos poner nuestra confianza. Podemos tener amigos con muchos recursos, podemos tener la posibilidad de entrar a un banco y gestionar préstamo, podemos tener un muy buen trabajo, un muy buen pasar, pero si ponemos nuestra confianza ahí, esto va a ser permanente, esto no va a ser por siempre. Pues estamos dejando a Dios de lado. No estamos haciendo que el Señor esté en todos nuestros caminos. Como Él mismo dice en su palabra, y Él es celoso de sus hijos. Jehová es celoso de cada uno de sus hijos. Y esos celos también aplica en quién confiamos nosotros. Si confío en los hombres, ¿cómo mi Padre no se va a poner celoso? Si confío en mis recursos, en mi fuerza, ¿cómo mi Padre no se va a poner celoso? ¿Qué es lo que quiere mi Padre? Que yo confíe
en Él, ciegamente en Él. Que yo confíe hasta en las cosas más complicadas y en los momentos más complejos. Puede ser una situación crítica, una enfermedad terminal, problema en la familia, con los hijos, una familia disfuncional, un matrimonio que no está caminando, que viene del borde de la ruptura. Yo tengo que confiar en Dios, porque esto es lo que me enseña la palabra. Si puedo confiar en mí mismo, bueno, podré ir de acá hasta allí, poner de lo mío, de la fuerza, de la experiencia, de la inteligencia, de la sabiduría, pero eso no prospera. Por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando dice confía en el hombre, aplica a uno mismo, porque confío en mí de que voy a salir adelante. No, yo no salgo adelante, sino confío en Dios, porque yo dependo de Él. Y dependencia es tener ese estímulo espiritual para tener un bienestar espiritual. Y ese estímulo espiritual es la presencia de Dios. No puede ser mi fuerza, no puede ser mi hermano de la iglesia, no puede ser un familiar. Necesitamos de muchas personas, y eso es cierto. Necesitamos que los empresarios nos paguen el sueldo, necesitamos ayuda de la familia, necesitamos. Una cosa es necesitar, que no está bien, que no está mal que lo hagamos, pero otra cosa es depender. Yo puedo necesitar de alguien que me dé una mano para algo, pero no puedo depender de él, porque ese alguien me puede fallar. Alguien puede necesitar de mí, pero no puede depender de mí. Hay muchas personas que han puesto amistades, novios, cónyuges, y hasta por ahí algún líder y algún pastor haciéndose totalmente dependiente de esa persona. Y esas personas o esa visión de dependencia lo que ha hecho es ocupar un lugar que a Dios le corresponde. Yo puedo depender de un líder, puedo depender de un pastor. No puedo hacerlo. Necesito, claro lo necesito, es mi líder espiritual, pero no puedo depender de él, tengo que depender de Dios. Porque aunque seamos líderes, pastores, también tenemos nuestras fallas. Y un día pueden confiar en mí y yo les puedo fallar. Porque si hay algo que tenemos que aprender es que va a ser una frustración grande cuando confiamos en lo imperfecto. Sufriremos una desilusión muy importante si seguimos o si aprendemos a confiar en lo que es imperfecto. Y nosotros somos imperfectos. Independientemente del rol que nos toque en la vida espiritual, somos imperfectos. Alguien puede pedir oración y podemos fallar en el tiempo de orar. Alguien puede pedir ayuda y decimos que vamos y no vamos. Alguien puede esperar por nosotros y nunca llegamos. Entonces estamos confiando en lo que es imperfecto, en lo que es pecador. Y no podemos tener una dependencia de esa persona, porque sin duda un día nos va a fallar. Un día la relación se va a romper, la amistad se va a quebrar, el hermano se va a apartar. Y eso vamos a quedar frustrados, desilusionados, decepcionados, desmotivados, porque en quien pusimos nuestra confianza nos falló. Pero tenemos al Señor en quien podemos confiar. No lo vemos y es un esfuerzo confiar, porque es mejor confiar en lo que vemos. Y ahí podemos poner ayuda financiera, económica, la ayuda, la mano tendida de un hermano, de un compañero de trabajo. Son cosas que vemos y son mucho más fáciles de confiar, porque están delante de nuestros ojos. Pero no por ser fácil, que es lo correcto. Lo correcto es confiar en quien no vemos, pero sabemos que está ahí y no nos va a fallar. Depender de nuestro Dios. Que necesite oración, está bien que la pida. Que necesite recursos, está bien que lo pida. Pero no depende de aquel que le puede orar o le puede dar recursos. Dependa de Dios. Dependa de los tiempos del Señor. Y no es cosa fácil depender de Dios. Porque desde jóvenes el mundo, el sistema nos enseña a ser independientes. No solamente ser independientes, sino que el sistema desecha todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios en el mundo tiene que quedar afuera. Afuera de la enseñanza, afuera del gobierno, afuera del sistema, de la sociedad. Dios tiene que estar afuera. Y no es fácil depender en quien nunca hemos visto. Y siempre nos han enseñado que Él es aquel que está en el cielo o colgado allí en un cuadro en la pared. ¿Cómo podemos aprender a confiar en alguien que toda la vida nos han dicho que es ese cuadro, rubio y de ojos azules? Pero hay personas, nosotros, que aún dependemos de Dios y confiamos en el Señor. Y aunque la respuesta demore en venir, aunque la solución no venga rápido, aunque los recursos no aparezcan,
siempre es bueno seguir dependiendo de Dios, porque Él siempre va a estar. Donde haya una necesidad y un dependiente de Él, Él va a estar ahí. Él no va a fallar a la cita, Él no va a faltar al encuentro. De hecho, el salmista escribió, valga la redundancia, un salmo donde él enseña el atributo de la dependencia de Dios. Y es una ilustración de la confianza que él puso en su Señor, en Dios, en momentos críticos. Y ese es el Salmo 23. Cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me confortará el alma. Es una declaración de confianza. Porque después él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Eso es dependencia. Él no escribió el Salmo estando en la playa de veraneo de las vacaciones. Él escribió ese Salmo estando en oprobio, en persecución, en afrenta. Sus enemigos querían su cabeza. Y asimismo, él dice una declaración absoluta de confianza y dependencia de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí siguió desarrollando esa dependencia y esa confianza a tal punto que lo plasmó en un salmo. Y nos dejó de herencia para cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender, entre muchos versículos y palabras del Señor, del Salmo 23. Eso habla de decir, aunque anden problemas, en dificultades, aunque los exámenes médicos sean terminales, sean complejos, aunque no haya salido, aunque mis hijos sigan en adicción, aunque la familia se esté desmembrando, yo sigo confiando en el Señor. Porque Él es mi dependencia. Por Él respiro, por Él vivo, por Él predico, por Él camino. Por Él estoy, y si no fuera por Él no estaría. ¿De quién tenemos que depender entonces, sino de nuestro Dios? Porque es fácil pedirle ayuda a un hermano, a un amigo, a un compañero. Es fácil pedirle una mano a alguien si la estamos necesitando. Pero no es fácil esperar en Dios. Y solamente esperan en Dios aquellos que han aprendido a depender de Él. Porque cuando usted depende de Él, lo primero que el Señor ensancha es su paciencia. No la de Él, la suya, la nuestra. Porque si usted está dependiendo y confiando en el Señor que haga lo que sea necesario, usted tiene que aprender a esperar los tiempos de Dios. Hay personas que sí lo han hecho y han tenido sus resultados, y otros aún están en espera, en el proceso. Pero hay otros que no han aprendido a esperar. Y se han apartado y han tomado y han puesto su carne por su brazo y han ido por sus propias fuerzas y sus propios recursos. Y eso, acuérdense que es un bienestar temporal. Eso tiene un término, un final. Pero aquellos que dependemos del Señor para absolutamente todas las cosas, muchas cosas aún seguimos esperando en Dios. Y Dios se ha prometido, si ha prometido como lo hizo, Él no va a fallar, Él va a cumplir lo que ha prometido y nos dará los días necesarios de vida para poder recibir su promesa. Pero cuando Dios promete y confiamos en Él, Él no pone fecha y Él no pone plazo, sino que Él lo hace conforme a su voluntad. ¿Y eso qué es lo que nos exige a nosotros? Seguir dependiendo y seguir confiando en Él. Imagínese depender de una persona que le va a fallar. Imagínese depender de un empleo que hoy mañana lo puede perder. Imagínese depender de un amigo que hoy está y tal vez mañana ya no esté. ¿Qué sensación le deja cuando ese vacío viene? Cuando usted confió y la persona en quien confió aún lo está esperando. O cuando alguien confía en usted y está dependiendo de usted. Cuando depende, cuando tiene confianza en usted y usted dice, yo no voy a cumplir esto, no puedo ir. Tengo un compromiso y no voy a estar donde aquel quiere que esté. Simplemente porque somos tan imperfectos, no solamente los que dependemos, sino de aquellos de quien dependemos. Estamos en la misma imperfección. Entonces, ¿qué sentido ser creyente? ¿Qué sentido tiene ser cristiano? Si aún nos comportamos como aquellos que no lo son. Los que no lo son no saben que hay un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar y depender de Él. Nosotros sí lo sabemos. Pero si no lo hacemos, estamos exactamente igual que ellos, dependiendo de su propia fuerza, dependiendo de sus recursos, dependiendo de lo que pueda encontrar.
El Señor Jesús fue claro cuando dijo ahí en Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, no dice pero, yo miré esta palabra porque apartado de mí, nada podéis hacer. Y hay personas cuando han recitado ese versículo, han dicho, pero apartado de mí. Y yo me puse a pensar ahora de mañana, mientras repasaba el mensaje, la palabra pero y la palabra porque. Si hubiera dicho pero, se abre un paréntesis para opciones. Pero, si dependen de mí y no de otro. Pero, si deciden depender de mí o pueden depender de otro. Pero apartados de mí, nada podéis hacer. Pero el Señor dice, ¿por qué? Porque no hay otra opción. Porque solamente en Él podemos fructificar. Solamente en Él podemos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso dice, porque apartados de mí, nada pueden hacer. No da otra opción, no pone otro camino. Si queremos hacer algo, tenemos que estar dependiendo de nuestro Dios. Y no hay un pero como para decir, si dependo de Él, me da lo mismo depender del pastor, del hermano, del amigo, de la familia. No, entonces el Señor es celoso y es exclusivo en esto. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Asimismo hay personas, aún creyendo en Cristo, que siguen con su confianza puesta en el hombre. Lo que puede ayudar, lo que puede hacer, el recurso que me puede compartir, la puerta que me puede abrir. Contra eso no podemos ir. Hay cosas que son inevitables. Pero aquí la palabra del Señor nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y pone su recurso para seguir adelante apartándose del camino del Señor. Pone su carne por su brazo, dejando a Jehová a un lado. Está bien que necesite de personas, está perfecto. Está bien que alguien necesite de usted. Pero cuando lo haga, vigile que el Señor esté en el asunto. Vigile que Dios esté en control de todas las cosas. Dependa de Dios. Pida ayuda si es necesario. Sin duda vamos a necesitar de alguien. Para terminar esto, necesitamos de las personas, de los hermanos. No lo podemos hacer, orar y el Señor venga y construya. Dependemos, ¿no? Necesitamos de hermanos que nos ayuden en esto. Pero mi dependencia de la provisión, de la fuerza para poder estar, es de Dios. El que estemos allí depende de Dios. No depende de nosotros. Tenemos la disposición para estar, para hacer, para ir y para venir. Nos sobra la disposición. Pero dependemos que Dios quiera que hagamos eso. No damos un paso sin antes poner nuestro día, nuestras actividades en las manos de Dios. ¿Qué significa esto? Dependo de tu voluntad, Dios. Si es tu voluntad que vaya y trabaje, así va a ser. Si es tu voluntad que me quede en casa, yo dependo de ti. Si es tu voluntad que siga trabajando, dependo de ti. Si es tu voluntad que pierda el empleo, Señor, yo dependo de ti. Como un ejemplo bien pronto y bien práctico. Nosotros, antes de conocer a Cristo, vivía de mi fuerza, de mis recursos, de mi experiencia del trabajo. Y mi esposa siempre predicándome y hablándome de Jesús. Ella se iba a la iglesia a congregar, ella iba y venía, y yo le hacía la guerra, no quería absolutamente nada con las cosas del reino. Había célula en casa y yo lo que hacía era hacer la guerra para que no hubiese. Y como por las buenas no conocía a Cristo, él ya me conocía. Por las buenas no conocía a Cristo, por las buenas rechacé a Dios y seguía yo dependiendo de lo que yo podía hacer, porque yo era mi Dios. Todo el bienestar, toda la buena vida, todo lo bueno que teníamos me fue quitado. Absolutamente todo. Margaret es testimonio de esto. Todo nos fue quitado. Y hay momentos en nuestra vida que cuando no dependemos de Dios, es necesario que Él mismo, no por venganza, sino por amor, y porque es Padre celoso, nos quite absolutamente todo lo que nos da bienestar. Y esto no es declarando algo sobre su vida, esto es aprendizaje, porque lo viví. Y hoy lo puedo contar. Y de la forma que aprendí a depender de Dios fue en pura escasez, en medio de escasez. Un día estaba caminando por cierto lugar, cargando algo, porque había salido un trabajo temporal, y vi pasar a una persona que fue la que hizo todo lo posible para que yo perdiera el empleo.
Yo ya venía aquí, había empezado a venir aquí hacía muy poquito. Y cuando esa persona pasó, lo que atinó en mi corazón fue insultar, fue maldecir por tu culpa. Pero pude entender algo cuando esa persona iba pasando por la ruta en su vehículo. Y yo estaba en un campo con una escalera al hombro, miré y pude entender cuando el Señor me dijo, te saqué tu comodidad. La única forma que vinieras a mí es sacándote todo lo que tenías. Y usé esa persona para quitarte lo que tenías. Entonces pude entender la vergüenza que pude sentir cuando quise insultarlo y pude entender que Dios había hecho todas las cosas perfectas. Yo culpando a alguien, claro, no lo voy a culpar a Dios, culpando a una persona haciendo que Dios lo había usado para que yo perdiera todo para aprender dependencia de Dios. Y pude entender también que si hubiera seguido el mismo lugar de donde perdí el empleo, tal vez o Dios hubiera usado otro método o hubiera elegido otra persona. Hubiera hecho algo distinto. Pero era ese el momento. Como no nos faltaba nada, Dios estaba a un lado. Yo ponía carne por mi brazo. Fuerza propia, esfuerzo, sabiduría, trabajo, experiencia, buenas entradas. ¿Qué me importaba Dios a mí? Si yo dependía de lo que yo podía hacer, el yo y el yo. Entonces, claro, no había lugar para Dios en mí. Sí en la vida de mi esposa, sí en la vida de mis hijos que eran pequeños. Pero no había lugar en mi vida para Dios. No había tiempo, no había lugar. ¿Cuál fue el método que el Señor usó para que yo cambiara ese tipo de pensamiento? Que yo cambiara mi corazón. Fue haberme quitado absolutamente todo lo que tenía. Y permitirme pasar 9 meses, un embarazo entero, en dificultades, en escasez, en hambre, en oscuridad, para aprender a depender de Dios. Y unos días antes, a mediados de octubre, antes del 1 de noviembre, cuando las puertas empezaron a abrir de parte de Dios, el Señor me dio el Salmo, Deuteronomio capítulo 8. Y ahí me explicó, sin tener la obligación, porque no es obligado a dar la explicación de lo que hace, pero me explicó a través de su palabra cuál fue el propósito para mi vida. Que si no me hubiera sacado de donde estaba, entonces tal vez procedía a perdición. Pero Él usó el recurso que vio mejor en usarlo para que yo pudiera aprender a depender de Él. Y en Deuteronomio 8, los 10 primeros versículos, después lo lee y se va a dar cuenta. Y pude entender que sí, que de ahí en más mi dependencia fue totalmente de Él. Me llamaron para empezar a trabajar en un lado y ahí estuve. Y bueno, y fui a orar, después fui a trabajar y ahí vino el llamado al ministerio, a pastorear, y ahí empezó la lucha, hasta que en el último minuto, antes de dar el sí, en donde tenía que dar el sí, dije, Señor, si tú me quieres así, bueno, yo estoy confiando en ti. Dependo de ti. Y si quieres que pastoree, quiero que cambies mi corazón, me des un corazón de pastor. Y empezamos a depender de Dios. Y Dios fue haciendo conforme su voluntad. Y aún hay mucho por hacer. Pero aprendí de que toda aquella fuerza, aquellos recursos, aquella habilidad, aquella sabiduría, aquella inteligencia, aquel puesto de privilegio en el trabajo, era absolutamente nada comparado a lo que Dios tenía para mi vida. Si seguía dependiendo de mí mismo, pues sin duda me iba por un barranco. Sin duda iba a perder mucho más de lo que perdí. Pero aprendí en esos términos, no con amor, sino con dolor, a depender de Dios. De la misma forma sucede con nosotros. Hay personas que están dependiendo de sí mismos, de alguna otra persona, y no se dan cuenta que Dios los está llamando. Dios les está diciendo, muchachos, quiero que confíes en mí. Cuando tome decisiones, cuando vaya a hacer lo que vaya a hacer, lo que tenga que hacer, cuando tenga que hablar lo que tenga que hablar, dependa de Dios y permita que Dios ponga palabra en su boca. Cuando vaya a caminar por un lugar, depende de Dios. Si el Señor dice, quiero que vayas por ahí, Señor, pero es peligroso, quiero que vayas por ahí. Tome la decisión de ir. Y dependa de Él, porque Él va a estar ahí con su vida, Él va a estar ahí defendiéndolo. Él va a llegar primero que usted y preparar lo que sea necesario. Revísese si ha dependido de Dios en este tiempo, en todas las áreas. Si ha puesto su matrimonio en dependencia de Dios, si ha puesto a sus hijos,
¿Se ha llevado su vida a depender de Dios? ¿O depende solamente los domingos de 10 a 1 de la tarde y después el resto de la semana hace su fuerza y hace sus recursos y aplica su sabiduría, su experiencia? Si depende realmente del Señor, sin duda, va a ser como árbol plantado junto a corriente de agua, cuya raíz no se seca, su hoja no cae, su fruto permanece y todo lo que haga sea próspero. Pero confía en Dios. Dependa de Dios. Tal vez el examen no salió muy bueno, tal vez la enfermedad no hay mucha cosa para hacer, es terminal. Tal vez el dolor está en la casa, la frustración está en la casa, pero dependa de Dios. Dios va a dar lo que sea necesario para que usted tenga bienestar espiritual. Aunque muchas veces tengamos que pasar por dolor. Es el proceso. Pero si depende de Dios, después del dolor viene, dice la Escritura, que Él cambiará nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en danza. Eso sucede cuando dependemos de Dios. Eso sucede cuando ponemos nuestra confianza pura y exclusivamente en Él. Vemos quién nos puede ayudar, vemos los recursos, vemos la oportunidad. Y es fácil depender de lo que vemos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos depender de lo que no vemos? Y ese es nuestro Dios. De que no hay nada que se presente como una figura para poder seguirlo, estar convencido de que Él sí me va a llevar a la bendición. No, Dios no se maneja de esa forma. Él no se manifiesta de esa forma. Él se manifiesta en nuestro corazón, dando paz cuando usted decide depender de Él. Él se manifiesta en nuestra vida cuando sabemos que hemos decidido, optamos por seguirlo a Él. Y vemos su bendición, y vemos su beneficio, y vemos su palabra cuando trae paz a nuestro corazón. Y vemos las situaciones que están siendo transformadas, cambiadas por su voluntad. Es porque decidimos depender, nuestra casa depende de Dios. Nuestros hijos son dependientes de Dios. Consagramos nuestra familia para el Señor. Dijimos, Señor, dependemos de ti. Y así el Señor nos está trayendo día tras día. ¿Qué pasará mañana? No tengo idea, pero aún seguiré dependiendo de Dios. Tal vez nos espere un día muy difícil, complicado. Yo dependo del Señor. Punto. No dependo de mis recursos, de la experiencia laboral, de lo que pueda hacer, de lo que pueda imaginar. Yo no dependo de eso, yo dependo de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer, depender puramente de nuestro Señor. Y decirle a Él, Señor, yo dependo de ti. No me levanto el día para decir, bueno, hoy voy a hacer esto porque tengo la intuición, el instinto que esto me va a salir bien. Pues hoy me siento con energía como para poder enfrentar el día y lo voy a hacer. No. Usted diga, yo no tengo energía para nada. Yo lo que dependo, Señor, hasta de mis energías es de ti, Dios. Dependo de mi salud, dependo de ti. De lo que tenga que hacer, tenga que decidir, de las decisiones que tenga que tomar. Yo soy dependiente del Espíritu Santo. Adicto al Espíritu Santo. De esto le quería hablar. Sabemos que hay muchas personas que sí, que dicen amén al mensaje, pero ¿cuánta dependencia tenemos de Dios? ¿Hasta qué punto podemos depender? La persona es tan fiel que un día no nos vaya a fallar. No conozco una. Pero sí conozco al Espíritu Santo, sí conozco al Señor. Y yo sé que no importa lo que esté pasando, cuándo, dónde lo esté pasando, Él no va a fallar. Si dependo de Él, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Yo dependo de Él. Y por más valle de muerte y de sombra que ande caminando, que ande por ahí, yo sé que si dependo de mi Dios, entonces su vara y su cayado me van a infundir aliento. Él va a aderezar mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa va a estar rebosando. Ciertamente veré los beneficios de mi Dios. Y en la casa del Señor, ahí estaré por largos días. Dependa de Dios. En todo. No se levante un solo día de aquí en más sin decir, Señor, mi día depende de ti. El éxito de mi día depende de ti. El éxito de mi familia, la paz en mi casa depende de ti. La paz en mi trabajo depende de ti. Mi entorno, la familia, todo depende de ti. Todo está puesto delante de tu altar. Mi carne ya no va a ser mi fuerza, mi brazo. Ya no voy a estar más apartado de Jehová. Ya no voy a ser maldito por confiar en el hombre. Quiero ser bendecido, Dios, porque tú eres mi confianza. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová el Señor, dice la palabra.
Bienaventurados los que han confiado en el Señor. 7 veces bendecido el que pone la confianza en Dios. Así que a partir de esta mañana, querido, manada pequeña, lo que tenga que decidir, póngalo en las manos de Dios. Lo que tenga que enfrentar, dependa de Dios. Si la casa aún es un caos, confíe en Dios, dependa de Dios. Si los hijos aún no están en la casa, usted confíe en Dios. Ellos no son nietos del Señor. Ellos son hijos de Dios. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Por tanto, sus hijos y los hijos de sus hijos son hijos de Dios. Dependa de Dios y permita que Dios haga lo que tenga que hacer. Dele espacio al Señor y que su corazón sea lleno de la presencia de Dios. La dependencia del Señor también es de vida, pero también es en espíritu. La dependencia del Señor es diaria, siempre, todos los días de nuestra vida. Amado Dios y Padre, queremos bendecir tu nombre, exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza. Queremos, Señor, en este momento darte toda la alabanza y reconocer nuestra dependencia de ti, Dios. Muchas veces, Señor, Dios mío, por lo pronto del problema, por lo complejo de la situación, hemos tomado decisiones, Señor, que tal vez nos han apartado de ti, o más, tomado decisiones a las cuales, Señor, tú no has estado, Señor. No porque no hayas estado, sino porque no te hemos permitido estar. Tomamos decisiones, Señor, Dios mío, dejándote a un lado, no tomándote en cuenta a ti, Dios mío. Y tomamos esa decisión de depender de nuestra fuerza, de nuestro instinto, de nuestro carácter. Y así muchas veces nos ha ido, Dios. Pero en esta mañana tu palabra nos enseña, Señor, Dios mío, que tenemos que seguir nuestros propios recursos, nuestra propia fuerza, sino que depender de ti día y noche, Dios. Ser totalmente dependiente del Espíritu Santo. Pentecostales, dependiente del Espíritu Santo. Esto es lo que queremos ser en esta mañana y de hoy, a partir de hoy, todos los días de nuestra vida, Dios mío, porque sin duda allí hay bienestar para siempre, no es temporal, Señor. Lo temporal es confiar en hombre, poner nuestra dependencia en los hombres, en las instituciones. Eso puede ser temporal porque sin duda un día todo eso fallará y caerá, Dios mío. Pero cuando dependemos de ti, entonces estamos tranquilos, estamos en paz, estamos bendecidos, Señor Dios mío, porque nuestra confianza está direccionada a ti y todo lo que pueda suceder es conforme a tu voluntad, Señor. Bienaventurado el hombre que confía y depende en ti. Bienaventurado el hombre que ha decidido tenerte a ti como confianza y a ti como dependencia. Bienaventurada la iglesia que depende de tu voluntad, Dios. Bienaventurado el ministerio que depende de ti, Señor. Bienaventuradas las personas que aunque estén en situaciones complejas, críticas, igualmente así han decidido levantar su mano y decir, Señor, todo es tu voluntad y yo te sigo a ti, Dios. 7 veces bendecido aquellos que ponen al Señor como su confianza y que lo incluyen en todos sus planes. 7 veces bendecido todos aquellos que deciden en base a la voluntad de Dios y lo incluyen en sus decisiones. 7 veces bendecido aquellos que abren sus ojos y al comienzo del día ponen al Señor por medio. Lo ponen al Señor por delante. 7 veces bendecido aquellos que no se mueven sin antes declarar que son totalmente dependientes del Espíritu Santo. 7 veces bendecido aquellos que tienen al Señor por su fuerza. Aquellos que tienen a Jehová por su pastor. 7 veces bendecidos los que confían en el Señor. Bendito el varón que confía en Dios. Bendito el varón que confía en el Señor. Porque será, como dice la Escritura, Señor, como árbol plantado junto a corriente de aguas, que su raíz no se seca nunca, que su hoja no cae, que su fruto permanece y que todo lo que hace prosperará. Por eso, Señor, a partir de esta mañana, enséñanos a nosotros todos los días a ser dependientes de ti para la gloria de tu nombre. Que podamos siempre, Señor, tenerte a ti como nuestro norte, como nuestro rumbo, y bien abramos nuestros ojos en la mañana y poner todas las cosas delante de tu altar. Señor, gracias te damos, te bendecimos, te honramos. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.